Buenos días, Dios les bendiga en el día de hoy. Como siempre, vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en lo que el Señor ha dejado establecido para nosotros, para su pueblo. Y quiero leerles Ezequiel 36 del versículo 25 al 29, dice así, al 29. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos cómo la palabra de Dios es tan clara en cuanto nos habla mucho, siempre nos habla mucho de un corazón nuevo. Vemos cuando, por ejemplo, Saúl fue a buscar las asnas de su padre, que cuando se encontró con Samuel y pasó todo esto, que aunque Saúl no lo entendía en ese momento, no sabía porque él realmente iba a buscar unas asnas, pero se encontró con otro futuro, con algo diferente a lo que Dios tenía para él. Él pensaba que iba a buscar unas asnas, pero fue y se encontró con esto que el Señor ya había establecido para Saúl, que era apartarlo para Dios como el primer rey de Israel. Y vemos que cuando él iba caminando, dice que su corazón fue mudado. Cuando él empezó a profetizar, él caminaba y empezó a profetizar con los profetas. Entonces dice que su corazón fue mudado y es que Dios necesita hacer eso en nosotros, en cada uno de nosotros sin excepción. ¿Y por qué es tan importante que nuestro corazón sea mudado? Bueno, porque la palabra de Dios dice que Dios nos trajo de las tinieblas al reino de su Hijo. Y cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando nosotros decidimos decirle sí al Señor, cuando nosotros decidimos vivir para Él, mmm, vemos como que aparentemente no pasa nada y como que físicamente no cambiamos de lugar y es evidente, no cambiamos de lugar físicamente, pero espiritualmente sí cambiamos de lugar. Espiritualmente venimos a ser parte de ese reino de su Hijo, del reino de Cristo. Espiritualmente pasamos a ser otras personas porque la palabra de Dios no miente y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, como habla aquí de que Dios va a poner en nosotros un espíritu nuevo y un corazón nuevo, así es necesario que pase con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esta palabra siempre está y siempre ha estado, pero cuando nosotros estamos en el mundo de tinieblas y todavía no hemos sido trasladados al reino de Cristo, entonces nosotros vemos este libro y no lo entendemos. Y, y como dice esta palabra, que Él esparcirá agua sobre nosotros. Bueno, esa agua de la cual Él habla es esta palabra. Esta palabra empieza a lavarnos, empieza a lavar todo lo sucio que hay y a transformar todo lo que hay en nosotros que no corresponde al reino de Cristo. Y entonces se produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Es muy importante el nacer de nuevo, es muy importante tener un corazón nuevo, es muy importante tener un espíritu nuevo, porque el que no nace de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios está desde ahora, no es que el reino de Dios es cuando morimos, no. Nosotros pasamos de las tinieblas al reino de Cristo y es desde aquí donde podemos empezar a vivir esta palabra. Cuando Dios nos transforma, cuando pone en nosotros un corazón nuevo, entonces en ese corazón es donde Dios prometió que iba a escribir sus leyes y ahora empezamos a vivir
por Dios, por su palabra, por Cristo, por lo que Él ha dicho, por el propósito que Él ha puesto en nosotros. Y es que es muy importante nuestro corazón nuevo para nuestro propósito en Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y siempre nuestro corazón tiene una intención. Por eso debemos guardar mucho las intenciones de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón y miremos siempre los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque aunque en apariencias hay personas que aparentemente son buenas, que aparentemente quieren dar lo mejor, pero en su corazón están llenos o de envidia, o de celos, o de resentimientos, o de cosas contrarias a la palabra de Dios. Y aparentemente son buenas y aparentemente todo el mundo las quiere, pero Dios conoce las intenciones de todos los corazones. Dios es el que pesa los corazones, Dios es el que conoce nuestro espíritu y nuestro corazón. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios, que de nuestro corazón salen todas esas cosas, que no es que no es lo que entra por nuestra boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque todo lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Por eso es muy importante que nosotros revisemos qué es lo que estamos hablando, que nosotros revisemos qué es lo que también nuestros pensamientos, qué es lo que estamos cultivando en nuestros pensamientos, y pedirle a Dios que renueve mucho nuestros pensamientos cada día para que eso no se albergue en nuestro corazón y empiece a producir cosas no gratas a Dios. Entonces, ¿por qué es importante un corazón nuevo? Y siempre les he dicho y siempre les voy a decir, guarden mucho las intenciones de su corazón. Las intenciones de nuestro corazón son muy importantes delante de Dios. Más que nuestras acciones, más que nuestras palabras, las intenciones de nuestro corazón son mucho más importantes, y les voy a mostrar por la palabra. Solo voy a mencionar las historias, no las voy a leer como tal, pero muchos de ustedes ya las conocen y si no pueden ir a conocerlas. Y voy a hablarles de dos historias de cómo Dios conoce las intenciones del corazón y cómo Dios recompensó cada corazón de acuerdo a sus intenciones. Y la primera de ellas es la historia de Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, dice él. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más eminentes. Pablo seguía la ley estrictamente, era supremamente estricto en lo que había aprendido, estricto en lo que él creía que era agradar a Dios. Y vemos cómo Pablo emprende un camino, él va y pide cartas para ir a perseguir a los cristianos. Porque Pablo en su corazón pensaba y sentía que él estaba agradando a Dios, aunque estaba haciéndolo mal, porque no era esa la voluntad de Dios, que él consintiera él fue uno de los que consintió con la muerte de Esteban. Él dice que Saulo fue el que guardó la ropa de los que apedreaban a Esteban. Y Pablo sentía en su corazón que eso era lo que le agradaba a Dios, que él todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por agradar a Dios. Pero finalmente vemos, ya ahora lo escrito, vemos que no era, o sea, que él creía que estaba agradando a Dios, pero iba totalmente en contra de Dios, estaba peleando contra Dios mismo. Pero en su corazón Pablo no tenía malas intenciones, en su corazón Pablo quería hacer lo que él pensaba que era agradable a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios conoce el corazón de Pablo, y cuando Pablo emprende este camino en contra del pueblo de Dios, entonces viene el mismo Cristo y se le presenta, y hay un suceso maravilloso en la vida de Pablo y es transformado totalmente. Él recibe el Espíritu Santo, como dice esta palabra, que Él pondrá en nosotros su Espíritu Santo, y Dios hace una transformación total en Pablo. Transforma todo lo que Pablo era, lo transforma para bien de Dios,
para entonces encaminar a Pablo en su voluntad, encaminarlo en lo que Dios quería para Pablo y en lo que Pablo quería para Dios, porque Pablo quería era agradar a Dios, aunque estuviera equivocado, no sabía que estaba equivocado, pero Dios lo encaminó en su perfecta voluntad y vemos cómo la vida de Pablo fue algo maravilloso, aún sigue siendo algo hermoso para nuestras vidas porque nos enseña muchísimo, nos ayuda muchísimo lo que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo y fue una vida intachable delante de Dios. Pero también tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de Naamán, el, el, el perverso Naamán, que lo encontramos en el libro de Esther. Vemos cómo él sentía tanta ira en su corazón y él hacía cosas, aparentemente todo lo que hacía era bueno porque vemos que hallaba gracia delante del rey y era el segundo al mando después del rey y todo lo que hacía aparentemente era bueno y todo el mundo se inclinaba ante él y todo el mundo lo respetaba. Pero Mardoqueo, que adoraba solo a Dios, no se inclinaba ante él. Y vemos cómo en Naamán se sembró esa semilla de odio, de rencilla, de discordia, no sé, de cualquier sentimiento de esos así horribles. Y eso provocó en él que él hiciera un plan macabro y perverso en contra de Mardoqueo simplemente porque no se inclinaba ante él. Y esto dice que esto le molestaba muchísimo. Y lo que hizo Mardoqueo fue ir creo que fue por consejo de su esposa, le dijo que levantara una horca para que pidiera la cabeza de Mardoqueo. Y vemos cómo él hizo esa horca y cómo él fue y quería también, antes de eso, cómo fue donde el rey y el rey le pregunta que qué se haría para honrar a un hombre que el rey quisiera honrar. Y Mardoqueo dice, pensando que hablaba de él, porque era el segundo, dice que le pongan el vestido del rey, que le pongan la ropa del rey, que le pongan el anillo del rey, que lo paseen por un caballo, en un caballo, en fin, te lo digo en mis palabras. Y porque él pensaba que era para él. Miremos la perversidad del corazón y cómo eso que él deseó tanto para él fue dado al que él creía que era su peor enemigo o a la persona que él en ese momento más detestaba, digámoslo así. Y, y, y lo que él quería para él lo dio el rey a la persona a la que quería honrar, que era precisamente la persona menos grata para Naamán, y fue el mismo Naamán quien tuvo que pasear a Mardoqueo. Luego con la horca, cuando él prepara esa horca para Mardoqueo, porque no lo soporta, entonces va donde el rey, porque él sabe que tiene gracia delante del rey, y piensa en su corazón que el rey no le va a negar su cabeza. Y a pesar de que Mardoqueo no había hecho nada malo, simplemente porque no se humillaba ante él, porque no le rendía culto a él, digámoslo de esa manera, solo por eso quería la cabeza de Mardoqueo. Pero vemos como cuando fue a pedir la cabeza fue todo lo contrario, como Esther pidió al rey que se hiciera justicia por todo lo que Mardoqueo había hecho, con esas malas intenciones que no le había manifestado al rey de por qué había mandado a matar a todos los judíos. Y vemos quién ocupó, que fue Naamán quien ocupó la horca, la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Vemos cómo estos dos casos, cada quien recibe su recompensa conforme a su corazón, conforme a las intenciones de su corazón. Entonces, por eso es muy importante y por eso el Señor habla tanto en su palabra de un nuevo corazón, de que Él ponga en nosotros un nuevo corazón y de que Él ponga en nosotros un nuevo espíritu y de que Él ponga en nosotros también a su espíritu. Es necesario para que nosotros, nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, sean siempre encaminadas conforme a la voluntad de Dios y guiados por la palabra. Miren, la palabra de Dios es esa agua que nos lava,
que nos lava de todo eso, porque vemos a Mardoqueo y podemos decir qué perverso, pero posiblemente nosotros puede que no alcancemos a llegar a preparar la horca, pero en nuestro corazón también hay intenciones a veces de resentimientos, de odios, de envidias, y es muy importante que cuidemos nuestro corazón de esto. Es muy importante que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios, y solo Dios puede darnos ese corazón que nosotros necesitamos, y solo Él puede transformarnos a nosotros, darnos esa nueva naturaleza. Por eso es tan importante, y es el llamado en esta mañana nuevamente a que nos acerquemos a Dios, a que nos llenemos de su palabra, porque es su palabra la que nos limpia, es su palabra la que nos lava, es por ella que se produce en nosotros ese nuevo nacimiento, es por la palabra y por el Espíritu que nos revela esa palabra. Entonces, como les decía ahorita, cuando nosotros venimos a Cristo físicamente, no parece que cambiamos de reino, físicamente no parece, no, físicamente no cambiamos de sitio, ni físicamente al aceptar a Cristo nos vamos a otro mundo o a otra ciudad o a otro planeta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo físicamente no hay cambios de ciudades ni de nada de eso, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo sí que nuestro mundo espiritual cambia, y lo más importante de ese cambio en nosotros es que el Espíritu Santo empieza a revelarnos la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos revela esta palabra. Es esta palabra la que nos transforma, es esta palabra la que nos enseña quién es Cristo, es esta palabra la que nos muestra qué está mal en nosotros, es esta palabra la que nos muestra lo que está en nosotros que hiere el corazón de Dios, pero es nuestra decisión, es decisión de cada uno de nosotros decir, sí, Señor, esto que dice tu palabra no está bien, así que yo me acerco a ti para que tú alumbres mis tinieblas y para que tú transformes eso, porque es nuestra intención, es la intención. Nosotros debemos ser muy intencionales en eso, en querer cambiar y dejar lo que a Dios no le agrada. Ya de lo demás se encarga el Señor. Él se encarga de ver nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, y entre más nosotros deseemos de corazón la vida de Dios en nosotros, Él más va a poner de Él en nosotros, porque Él siempre está atento a eso, su oído siempre está atento a los que lo buscan, su oído siempre está atento a los que quieren acercarse con un corazón humilde y decir, sí, Señor, esto soy yo, perdóname, ayúdame, cámbiame, transfórmame, límpiame, lávame, porque solo Dios puede hacer eso en nosotros. Por más que nosotros nos esforcemos, siempre podemos esforzarnos en no hacerlo una vez, pero siempre otra vez caeremos si nosotros no lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, y si nosotros no nos aferramos a Dios y a su palabra. Entonces nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo por más que queramos. Nuestra necesidad está en reconocer lo que somos y acercarnos al Padre y pedirle que en el nombre de su Hijo Jesucristo transforme lo que hay en nosotros, con un arrepentimiento genuino, con un deseo de corazón de agradar a Dios. Entonces, vemos cómo Dios tiene esta promesa para nosotros, para todo el que quiera. No solo es la promesa de esa agua viva que nos limpia, no solo es la promesa de un nuevo corazón, sino la promesa más hermosa y más maravillosa, y es que Él pondría su Espíritu Santo en nosotros. Ese es uno de los acontecimientos más hermosos y maravillosos después de la salvación. El poder sentir, el poder experimentar que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti para ayudarte, para consolarte, para guiarte a toda verdad, para mostrarte la verdad, para abrir tus ojos a la palabra, para mostrarte esas profundidades de las riquezas y la grandeza de Dios, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que como siempre les he dicho y siempre les voy a decir, cuidemos siempre las intenciones de nuestro corazón, porque aunque las personas afuera puedan malinterpretar o puedan distorsionar lo que nosotros hacemos o decimos,
Solo Dios conoce nuestras intenciones y Él dará el pago conforme a las intenciones de nuestro corazón, como vemos que pasó en el caso de Pablo o como vemos que pasó en el caso de Naamán y de Mardoqueo. Así que es el anhelo de mi corazón, como siempre, que el Señor haya hablado hoy a tu vida, que el Espíritu Santo de Dios traiga hoy ese anhelo a tu corazón de recibir un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo día a día, necesitamos ser renovados día a día en la presencia de Dios, renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón y ser renovados y esforzados en en la presencia y con la palabra de Dios. Así que como siempre es el anhelo de mi corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y ante todo que el Señor te llene con su Espíritu Santo, que el Señor te bautice con su Espíritu Santo, porque es tan necesario. Él es nuestro ayudador y nuestro consolador. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy grande.